¿Cuál es la diferencia entre causación y devengo contable? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta. He visto en algunas redes sociales el debate al respecto de cuál es la diferencia entre estos dos términos. Y hoy quiero compartirles mi opinión al respecto. Entonces, causación y devengo. Bueno, lo primero que debo decir es que cuando uno lee la norma internacional, no encuentra la expresión causación. Sí encontramos el principio de devengo. Eso lo encontramos en la NIC 1 en el párrafo 27. Vamos a leerlo. Dice así: una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o devengo. ¿Y qué significa eso? Párrafo 28. Una entidad reconocerá las partidas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos cuando se satisfagan las definiciones de reconocimiento, los criterios de reconocimiento y las definiciones. Entonces, eso es contabilidad bajo la base de acumulación o devengo. Entonces, si la partida ya cumple con la definición de ingreso y con los criterios de reconocimiento del ingreso, por ejemplo, entonces yo tengo que reconocer un ingreso, ¿sí? Si la partida cumple con la definición de propiedad, planta y equipo y yo ya adquirí esa propiedad, planta y equipo, la estoy controlando, o sea, es un activo controlado por la empresa, surgido de hechos pasados, del cual en el futuro espero recibir los beneficios económicos. Si el valor, ¿sí?, o el importe lo puedo definir con fiabilidad, entonces yo debo reconocer esa partida en los estados financieros. Ahora, la expresión de causación como tal, la causación como tal, no la encontramos en la NIF, pero normalmente hace referencia a que los hechos económicos deben ser reconocidos cuando ocurren o cuando se realizan las transacciones y no cuando se recibe el pago. Entonces, por ejemplo, si yo vendí a crédito, ya la transacción se realizó, ya nace la obligación de parte del comprador a pagar y del vendedor nace el derecho a cobrar. En ese momento se debe reconocer la operación. No debo esperar hasta el momento en el que paguen esa cuenta por cobrar, porque eso puede suceder un mes, 2 meses después. O sea, todo lo contrario a contabilidad de caja. Causación es reconocer los hechos económicos cuando se realizan, cuando ocurren. Realmente, cuando usted analiza, los dos términos son análogos, son similares. ¿Por qué? Porque el principio de devengo bajo NIF dice: reconozca las operaciones o las transacciones cuando se cumplan los criterios de reconocimiento. Y los criterios de reconocimiento bajo NIF no esperan al momento en el que ocurra el pago para reconocer la operación, sino cuando la operación se realiza efectivamente. Entonces, son dos términos análogos. Ahora, todo lo que acabé de explicar es en el contexto contable, en el contexto de norma internacional. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en el contexto tributario sí se habla de causación. Y esa expresión causación en el contexto tributario hace referencia al momento en el que ocurre el hecho generador de un impuesto, cuando ocurre la situación que deriva la obligación de pagar un impuesto. Entonces, si nosotros comparamos la expresión causación, pero en el contexto tributario, con el devengo contable, ahí sí vamos a tener muchas diferencias. ¿Por qué? Porque los hechos generadores de un impuesto, pues a veces no están relacionados directamente con los criterios de reconocimiento de una transacción bajo NIF. Entonces, por ejemplo, puede ser que una venta para efectos tributarios se entienda realizada cuando una venta de un inmueble, cuando se firma la escritura. Y para efectos contables,
es en el momento en el que se transfiere el control del activo al comprador, cuando se transfieren los riesgos y los beneficios, y pueden ser momentos diferentes. Entonces, en resumen, ¿cuál es la diferencia entre la expresión causación y el principio de devengo? Si estamos en el contexto contable y estamos hablando de causación de un hecho económico en la contabilidad, son expresiones análogas y hacen referencia a que las transacciones se deben reconocer en el momento en el que ocurre o en el que se realiza la operación y se cumplen los criterios del reconocimiento, y no debo esperar hasta el momento del pago. Pero si estoy comparando la expresión causación en el contexto tributario y devengo en el contexto contable, ahí sí podemos tener bastantes diferencias, porque la causación de un impuesto es cuando ocurre el hecho generador, y el devengo contable, ya lo explicamos, es cuando se reconoce contablemente la operación.